Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, en la revista Contralínea hicimos una revisión al pasado de José Ángel Gurría, este político priista que fue designado para elaborar el proyecto de nación de la derecha rumbo a 2024 y pues entre otras cosas lo que ya se había documentado pues es que este personaje pues fue designado en 1998 por Ernesto Zedillo como su secretario de Hacienda en enero de 1998. Esto significó que fue el principal operador de Zedillo para concretar lo que finalmente ocurrió en diciembre de ese año, que fue la legalización de este gran latrocinio, el Fobaproa. Pero no solo eso, además desde la OCDE, como líder de esta organización internacional, pues impulsó y apoyó firmemente las políticas y sobre todo las reformas estructurales del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, que entre otras cosas pues acabaron privatizando lo que en otros momentos jamás hubiéramos pensado, que fue los yacimientos petroleros, todo lo que ocurrió con las rondas petroleras. Este personaje pues vive del erario de la nación. Nacional Financiera, esta banca de desarrollo, NAFIN, le paga mes con mes 124,000 pesos de su pensión vitalicia que obtuvo desde que tenía 43 años. Las personas pues saben que es muy difícil jubilarse, incluso cuando tienen 65 años. Por los años que se requieren, este personaje se jubiló a los 43 y mes con mes recibe esto. ¿Qué significa? Que en 2023 le va a pagar el pueblo de México 1,5 millones de pesos. Es además un representante claro de los intereses de la oligarquía. En el caso del Fobaproa ya sabemos que se va a terminar de pagar, si tenemos suerte, los mexicanos hasta 2042 y que el monto pues ya supera los 3 billones de pesos. Eso pues es una clara y auténtica criminalidad de estos oligarcas que le endosaron al pueblo de México las deudas de banqueros y grandes empresarios. Presidente, preguntarle por qué este pensamiento conservador y su modelo económico capitalista neoliberal siempre acaba lastimando a los más pobres y beneficiando a los que más tienen. Las grandes transnacionales, los banqueros, los empresarios, los políticos que tienen un acumulado de riqueza pues que ni siquiera en 2, 3, 4 generaciones se terminarían, incluso si no trabajaran sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, no acabarían con su riqueza y siempre son los que se benefician de este modelo económico. Y también preguntarle cómo explicarnos el pueblo de México que no tengan ni una pizca de humanismo ni de decencia para devolver lo que no les corresponde. Gurría no ha renunciado a esta pensión vitalicia que le paga el pueblo de México, ni siquiera en situación de pandemia y ni siquiera por un poco de vergüenza por haberle endosado esta gran deuda del Fobaproa a los mexicanos. Bueno, es una cuestión de el pensamiento, la idea que se tiene sobre las cosas, lo que se puede también describir como convicción o creencia. Hay personas que consideran que lo más importante es el dinero, es lo material. Y toda su vida la llevan a cabo con ese ideal por delante, el dinero. Y se puede volver algo enfermizo, enajenante.
Así está en la historia. Cuando estaban excomulgando a Hidalgo, el padre de nuestra patria, los oligarcas, a través de sus representantes, Hidalgo les dijo que su único Dios era el dinero. Y antes, cuando nos invadieron, se llevó a cabo lo que se conoce como conquista, el motivo principal era el oro. Fue la primera fiebre del oro en América. Y hay muchas crónicas de la manera, ¿no?, en que los primeros conquistadores se volvían locos por el oro. Nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Se llegó a decir en las crónicas. Y esa mentalidad, pues, se mantiene. Hay quienes piensan que eso es la felicidad. Yo por eso sostengo que la felicidad no es acumular dinero, bienes materiales, que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Pero son dos visiones distintas. Claro, hay también niveles. Hay gente muy ambiciosa y hay quienes son menos ambiciosos, porque una cosa es un oligarca y otra cosa es un empleado de la oligarquía. Hay también niveles. Esto se veía con mucha claridad durante el Porfiriato, ¿no? Los de arriba, luego los científicos, luego los periodistas del régimen, luego funcionarios al servicio del régimen. Siempre hay eso. Don Jesús Silva Gerso decía que habían funcionarios que se hacían ricos de la noche a la mañana. Y decía algo, agregaba, y lo peor de todo es que no pierden ni siquiera su credibilidad, su prestigio. Y así nos acostumbraron en todo lo que tiene que ver con la política, no así nuestro pueblo, que siempre ha sido un pueblo honesto. Pero arriba, sí, en la llamada clase política,
se veía normal. Por eso algunos llegaron a pensar de que eran tontos los que llegaban a un cargo y no aprovechaban y no se enriquecían. Durante todo el periodo neoliberal que acaba de pasar, no se hablaba de la corrupción. No era tema de discusión, de debate, de cuestionamiento. No aparecía en los periódicos, ni siquiera la palabra corrupción. Búsquenlo. Es fácil de hacer un ejercicio. Agarren el Reforma, agarren el Universal, cualquier periódico. Y busquen en las notas, en los articulistas, cuántas menciones hay a la corrupción. Es una tesis para los estudiantes de comunicación social o de periodismo. Nada más es ir a una hemeroteca, agarrar un periódico completo, 36 años. Claro, eso sería en el caso del Universal. En el caso del Reforma, que lo fundó Salinas, sería de entonces a la fecha. Creo que menos de 36 años. Pero se van a dar cuenta de que lo que era el principal problema de México, la corrupción, no se trataba, no estaba en la agenda pública. Porque pues era parte del sistema, era la manera en que funcionaba el sistema y obvio esto llevaba a que se acumulara riqueza en unas cuantas manos y el pueblo se empobreciera. Siempre he dicho de que en la teoría política, en las ciencias sociales, se enseñaba marxismo y se decía que el capital se acumulaba porque el burgués explotaba al proletario. Y pagaba sueldos o salarios bajos y se quedaba con toda la ganancia y esa plusvalía se acumulaba en unas cuantas manos y así funcionaba el sistema capitalista. Bueno, eso en México no aplicaba del todo. Aquí las grandes fortunas no se hicieron de esa manera. Aquí las grandes fortunas, con honrosas excepciones, se hicieron al amparo del poder público mediante la corrupción. O sea que la teoría marxista clásica no aplica del todo para el caso mexicano y creo que tampoco para otros casos. Claro que es algo muy bien sustentado en la ciencia social. Pero lo de México es algo peculiar. Aquí la corrupción era decisiva. Si nosotros tenemos buenos resultados
en cuanto al combate a la pobreza y disminución de la desigualdad es porque nos hemos dedicado a combatir la corrupción, a no permitir la corrupción, a desterrar la corrupción. Y eso es lo que nos ha sacado adelante. Siempre he dicho, si nos preguntan en qué consiste la estrategia del gobierno actual y me piden que lo diga de manera breve, respondo en combatir la corrupción. Y todo lo demás que es importante ante esto que es fundamental resulta accesorio. Es que la corrupción era más que una pandemia, era la peste que azotaba, que acababa con todo, lo que daba al traste con todo. Entonces, por eso suceden estas cosas. Y lo que dices de Gurría, pues te puedo decir, sí es lamentable. Yo no solo pensaría en su pensión, en el papel que jugó cuando el FOBAPROA. No. Lo que es sorprendente, que es único, excepcional, es que ahora él sea el que encabece al grupo que va a elaborar el proyecto del bloque conservador. O sea, eso es lo que resulta inexplicable. ¿Por qué? ¿Que no pudieron encontrar a otra persona? O sea, sí está mal lo de la pensión, sí está mal, ¿no? Desde luego, el que haya ayudado para que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública, con el FOBAPROA, cuando era secretario de Hacienda, que es una deuda en efecto de 3 billones de pesos, porque rescataron a los de arriba, a los allegados, a los de mucha influencia, y le cargaron sus deudas, se las transfirieron, se las trasladaron al pueblo de México, a todos los mexicanos. Sí, pero que el que participó en eso sea ahora, después de más de 20 años, el que encabece al grupo que está elaborando el proyecto de gobierno del bloque conservador, eso sí está, como dirían los jóvenes, bueno, no, es algo pues, excepcional, no tengo la palabra.
Es único. Pero así es el conservadurismo. Y esto que estamos hablando ahora, esto, ¿sí?, no lo comparten conmigo. Pero no crean ustedes que solo los oligarcas, que no son muchos, no lo comparten amplios sectores de clase media. Son millones los que mantienen este pensamiento conservador. Millones que sostienen que nosotros estamos destruyendo a México. Millones. Y no hay nada que hacer ante eso. Eso es lo que decíamos la vez pasada. Si yo me pongo a estarle aclarando cosas al Reforma, pues no ganaría nada, porque ellos están en contra de nuestro proyecto. Y si le ensartamos, perdimos, y si no la ensartamos, también perdimos. Entonces, ¿para qué va uno a estar perdiendo el tiempo? Es como siempre digo, siga usted su camino. Es que están destruyendo el país. Es que Pemex está en quiebra. Es que está desbordada la violencia. Etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué le aclaras? No, es para decirle, somos libres y sigue tu camino, ahí la llevas. Y sigue leyendo el Reforma, y sigue escuchando a Ciro y a López Dóriga y a Loret y a Carmen Aristegui. Y ahí vas muy bien. Sigue adelante. Y no nos peleemos. Tú quieres continuar así, pues adelante. Yo tengo pues otro proyecto, ¿sí? Tengo otro camino que estoy siguiendo. Y lamento mucho pues que no estemos de acuerdo, pero tampoco es para agarrarnos a golpe, ¿no? O hacernos daño, no. Tú no vas a aceptar nada. En las familias suele pasar que lleguen a la conclusión de no hablar de política, porque se sientan a la mesa y sale y de inmediato pleito, ¿no? En las familias. Por eso estamos viviendo tiempos importantísimos, interesantes. Entonces ya en muchas familias dicen, miren, no se habla de política. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están de salud? ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto calor! Dicen que nunca había habido tanto calor como ahora, ¿no? Y ahí, ya vieron lo de los ovnis, ¿no? Sí.
No me meto en eso yo. No, yo sí, no, pero, y ya, pero está mejor eso, ¿no? Ya cada quien tiene su criterio. Yo estoy contento porque la mayoría de la gente, pues sí nos está apoyando. Si no, a lo mejor sí estoy preocupado, pero como ya vieron la encuesta, aunque esté cuchareada, de todas maneras estamos bastante arriba, pues estamos muy bien. Sin embargo, no deja de haber un sector que no son pocos, repito, son millones, que están en contra y se enojan mucho y llegan a estas cosas, ¿no? De difundir lo del militar y muchas mentiras, ¿no? Pero lo de Gurría sí es eso. Él no tiene tanto dinero. ¿Por eso cobra la pensión? No, viven bien, ¿no? Pues claro que tiene más que yo. Y es un cinismo. Pero es que en comparación con los de mero arriba, pues está en niveles, ¿no?, de ingresos medios en comparación. Esos son empleados. Es un poco lo que hizo Calderón, hizo Zedillo, ¿no? Que terminan el gobierno y se van a trabajar de consejeros a una empresa y sí tienen ingresos muy buenos. En España, las empresas aplicaban, no sé si lo sigan haciendo, el que contrataban a los políticos, y no solo de derecha, también de izquierda. Y eran sus asesores, pero no, era una manera de tener influencia en los gobiernos, tener a estos gestores, se les llama lobistas, coyotes, pues, para que se entienda mejor, políticos. Aquí se usó también, bueno, ya hablaba yo de estos ejemplos, pero habían grandes empresarios que tenían de empleados a exfuncionarios. Entonces, lo de Gurría, pues es eso, básicamente, le llamaban el ángel de la dependencia. Y él declaró en una ocasión, y no se equivocó, porque dijo que iban a durar, creo que 20 o 30 años en el poder. Y yo creo que fue el tiempo, bueno, al menos el periodo neoliberal duró 36 años. Sentían que iban a ser eternos, ¿no?, que iban a estar ahí por los siglos de los siglos. Pero él llegó a decir eso, que iban a tardar mucho. Antes, el finado Fidel Velázquez había declarado de que ellos habían llegado con las armas al poder y que solo iban a salir del poder
con las armas, solo los iban a sacar del poder con las armas. Y afortunadamente, pues, falló en el pronóstico porque no hubo necesidad de usar las armas, porque eso sí es terrible. La guerra es lo más irracional, lo más doloroso que hay. Eso también tenemos nosotros que celebrarlo, el que estamos llevando a cabo los cambios sin violencia, de manera pacífica. Y son cambios profundos. Aun cuando haya enojos y esto que estamos viendo, no es nada si se compara con el daño que causa la violencia, el sufrimiento de la violencia, el sufrimiento que produce la violencia. Entonces tenemos que estar también muy satisfechos con eso. Sí, desde luego quisiéramos que los medios fuesen profesionales, que fuesen objetivos, plurales, que contáramos con una prensa democrática, pero si no se puede, porque pesan mucho los intereses creados, pues tampoco pasa nada, porque ya vimos que no tienen efecto sus campañas de manipulación. La gente se informa de otra manera y la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Y hasta nos ayuda, porque imagínense también cuánto nos ahorramos de dinero. Porque los tendríamos hablando muy bien de nosotros si los maiciamos, que repartimos maíz. Maíz, decía Porfirio, ese gallo quiere maíz, y aunque fuese maíz con gorgojo, dejaba de cantar el gallo, ¿no? Tranquilizaban al gallo, se apaciguaba el gallo. Pero no, además estaban muy mal acostumbrados. Yo creo que se llevaban como 30,000 millones de pesos al año el presupuesto. Pues todo el programa de Sembrando Vida. Ahora son como 3,000, 10%. Y a lo mejor lo vamos a bajar. Le damos otra vuelta a la tuerca. Ya no se puede. Lo que vamos a hacer, no sé, Jesús, si va avanzando lo de el seguro